El millonario y su novia. Una historia de amor entre la humilde y el rico. En el corazón palpitante de la metrópoli, donde los rascacielos casi tocan el cielo, existe un mundo digno de un cuento de hadas. Allí, en una majestuosa mansión de mármol y cristal, vive Daniel Moreira, un empresario carismático que ha construido su imperio a base de audacia y tenacidad. Con su sonrisa encantadora y su porte elegante, Daniel es conocido no solo por su éxito, sino también por su inquebrantable sentido de justicia. Sin embargo, su vida perfecta se ve sacudida por un encuentro inesperado con Camila, una emprendedora tranquila que trabaja como empleada doméstica en su casa. Camila es todo lo contrario de un cuento de hadas. Su vida está marcada por el desasosiego, con un esposo abusivo que ha convertido sus días en una pesadilla. Un rayo de luz en esta oscuridad es su pequeño hijo, Miguel, un niño de 4 años que, con la idea de imaginar una vida sin el control opresivo de Leandro, parecía un sueño lejano. Sin embargo, en el fondo, la esperanza empezaba a florecer en su pecho, como un brote en una mañana de primavera. Juntos decidieron contactar a un investigador privado, y lo que descubrieron puso aún más en peligro a Leandro. Problemas financieros que habían lo llevado a una espiral de desesperación. Daniel vio aquí la oportunidad de ofrecerle a Camila una salida efectiva. Un plan para desviar la atención del violento esposo. Los días se sucedieron y mientras Leandro lidiaba con sus deudas, un cambio sutil pero palpable comenzó a tomar forma. Miguel empezó a adorar a Daniel, viéndolo como una figura paternal que siempre había deseado. Camila, por su parte, comenzaba a ver en Daniel no solo a un amigo, sino a alguien que podría brindarle amor genuino. Pero la vida siempre tiene sus giros, y así fue que Leandro, en un intento desesperado por recuperar lo perdido, decidió buscar la redención. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El parque estaba tranquilo, el sol empezaba a ocultarse, y las sombras alargadas de los árboles parecían dibujar un cuadro perfecto de felicidad. Miguel corría entre los columpios. Su risa resonaba como música en el aire. Camila observaba, con sus manos nerviosas entrelazadas, un nudo en su pecho mientras veía cómo Daniel se agachaba para jugar con su hijo. Pero de repente, un grito rompió la calma. Leandro apareció, como un fantasma del pasado, su rostro fruncido por la rabia, los ojos desorbitados. Como si hubiera estado buscando el momento perfecto para volver a arruinar sus vidas. ¡Miguel!, gritó, y la palabra se convirtió. Camila sintió que el mundo se le caía a los pies. Su corazón palpitaba con fuerza y un sudor frío corría por su espalda. Miguel, con su inocencia, no comprendía el peligro. Se detuvo, miró a su padre y en un instante de confusión, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Papá!, exclamó, corriendo hacia él. Daniel se interpuso, pero no había necesidad de palabras. El aire se tornó tenso, electrizante. Leandro se acercó con paso firme, y en su mirada había una mezcla de locura y determinación. «Déjalo en paz, Daniel», rugió, su voz retumbando en el parque como un trueno. Camila sintió que el miedo se convertía en desesperación. Todo su mundo dependía de ese momento. «Esto no es un lugar para ti», dijo Daniel, manteniendo una voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente.
A su lado, Miguel, todavía ajeno a la gravedad de la situación, miraba con curiosidad los rostros alterados de los adultos. «Vamos, Miguel», pidió Daniel, intentando alejarlo. Pero antes de que pudieran moverse, Leandro hizo un gesto brusco hacia Camila. «Tú, esto es tu culpa. Eres una traidora». Su voz era un veneno, y las palabras cortaban como cuchillos. Camila, paralizada, sintió la ira de su esposo como un latigazo. «No tienes derecho a decir eso», comenzó a decir, pero Leandro no escuchaba. El caos se les ató en cuestión de segundos. En medio del escándalo, una mujer apareció de la nada, una figura conocida que asomaba de las sombras, su rostro marcado por líneas de preocupación. «Leandro, cálmate, no te conviene esto», dijo con una voz serena, pero firme. Era Rosa, la hermana de Leandro, un secreto terrible en su mirada. Camila sintió un escalofrío. Sabía que Rosa había estado al tanto de sus problemas, pero nunca imaginó que intervendría así. «¿Qué haces aquí?», preguntó Leandro, su voz casi un susurro, pero la ira en su mirada no se apaciguaba. Rosa lo miró fijamente, sus ojos llenos de un conocimiento que dejó a todos inquietos. «No puedes seguir así. Ella no es solo tu esposa, es la madre de tu hijo. Vamos a hablar». Fue en ese instante, con el ambiente cargado de tensión, que lo inesperado sucedió. Un coche negro se detuvo abruptamente cerca de ellos. La puerta se abrió y un hombre elegante, con un aire de desafío y una sonrisa torcida, apareció. «¡Daniel Moreira!», gritó, y sus palabras hicieron eco, como un estallido en el silencio. «He venido por lo que me pertenece». El reloj pareció detenerse. Todos giraron la cabeza hacia el recién llegado, un desconocido que parecía conocer mucho más de lo que debía. Camila sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Quiso gritar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Daniel, dando un paso al frente. Su expresión pasó del desconcierto al temor. «¿Qué te pertenece?». La sonrisa del extraño se amplió, y en sus ojos hubo un destello siniestro. «El negocio que no te pertenece. Es hora de que pagues por lo que hiciste». Las palabras eran balas disparadas sin piedad. Camila se sintió desvanecer. ¿Qué secretos escondía Daniel? ¿Qué historia entrelazaba este hombre con su vida? Su corazón latía fuera de control, y todo lo que pensaba que sabía se desvaneció en el aire, dejando solo preguntas y la pesada carga de un futuro incierto. El jardín del parque se convirtió en un caos de emociones disparadas. La figura del extraño se erguía, amenazante, y todos los ojos estaban sobre él. «He venido por lo que me pertenece», resonó su voz como un eco sombrío en la mente de todos. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué significaba eso? Su corazón latía frenéticamente mientras tragedias pasadas cruzaban su mente. Daniel dio un paso adelante, desafiante, pero también con un cierto temor en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonaba más firme de lo que él se sentía. Camila se preguntó si Daniel realmente comprendía la profundidad de esta amenaza. ¿Qué había hecho? Miedo y confusión llenaban sus pensamientos. El hombre sonrió, un gesto helado. «Tu imperio, Daniel, lo que construiste, es hora de que asumas las consecuencias». La tensión en el aire se volvió palpable, como un hilo a punto de romperse. Camila miró a Daniel, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontraba dudas. Leandro, parado a un lado, miraba con ojos de fuego. «¿Qué es eso? ¿Quién eres tú?». Aunque su ira era evidente, había un matiz de preocupación. Camila podía verlo. La situación se desbordaba.
y cada segundo parecía un cuchillo afilado en el corazón. La calma quebrada por la llegada del extraño formó un frágil rompecabezas de emociones. Justo cuando el extraño iba a hablar de nuevo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡Miguel! Era la voz berrosa, la hermana de Leandro. Hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena, pero ahora irrumpió con un grito angustiado, mirando a su hermano, con la mirada desbordada por una mezcla de enojo y desesperación. Dijo: «Detente, Leandro, esto no es lo que piensas». En ese instante, la revelación cayó como un rayo. Yo sé quién es este hombre», continuó Rosa, su voz temblorosa, «y lo que tiene mi hermano escondido». Camila se sintió mareada. Se sentía como si una tela de araña de engaños la hubiera atrapado. «¿Qué sabes?». La pregunta salió de sus labios sin que ella pudiera contenerse. «Leandro, no eres el hombre que todos creen. Llevas años viviendo de las sombras, haciendo cosas terribles para mantenernos a flote». La conmoción en el rostro de Leandro era evidente. «¿Qué? Cálmate, Rosa. No digas tonterías», gritó. Pero su voz fue menos convincente. La mirada del extraño se convirtió en una escena de triunfo. Nada de esto sería posible sin sus oscuros secretos. Él sabe que las cosas no pueden seguir así. Camila sintió un escalofrío recorrerse todo su cuerpo. ¿Qué significaban esas palabras? La oscuridad parecía envolver todo a su alrededor. «¿Qué has hecho, Leandro?». La voz de Camila era solo un susurro, pero el impacto de las palabras resonó como un trueno. Leandro, claramente desbordado por la presión, buscó la mirada de su hermana, como si ella pudiera justificar su vida llena de secretos. Rosa, con valentía, continuó: «Hubo un negocio, algo turbio. Recuerda, la noche que se llevó a cabo. Hay más cosas involucradas aquí de lo que crees». Las revelaciones eran tiros que atravesaban el silencio. Camila tenía la sensación de que su vida se desmoronaba, pero la verdad aún se mantenía oculta. «¡Basta!», Daniel exclamó, interrumpiendo el torbellino de culpa y revelaciones. «No quiero más secretos. Léelo». En ese instante el aire se volvió denso. Todos esperaban la siguiente palabra. Camila se sintió atrapada. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Qué más ocultaba Daniel? Esa era la pregunta que flotaba en el aire. Si la verdad sobre Leandro podía convertir al hombre que había llamado esposo en un desconocido, ¿qué revelación aguardarían sobre Daniel? El rugido del caos se calmó, pero una nueva opacidad cubría el ambiente, dejando a todos esperando con el alma en vilo. El jardín del parque se convirtió en un caos de emociones disparadas. La figura del extraño se erguía, amenazante, y todos los ojos estaban sobre él. «He venido por lo que me pertenece», resonó su voz como un eco sombrío en la mente de todos. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué significaba eso? Su corazón latía frenéticamente mientras tragedias pasadas cruzaban su mente. Daniel dio un paso adelante, desafiante, pero también con un cierto temor en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonaba más firme de lo que él se sentía. Camila se preguntó si realmente comprendía la profundidad de esta amenaza. ¿Qué había hecho? Miedo y confusión llenaban sus pensamientos. El hombre sonrió, un gesto helado. «Tu imperio, Daniel, lo que construiste. Es hora de que asumas las consecuencias». La tensión en el aire se volvió palpable.
Como un hilo a punto de romperse, Camila miró a Daniel, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontraba dudas. Leandro, parado a un lado, miraba con ojos de fuego. ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Aunque su ira era evidente, había un matiz de preocupación. Camila podía verlo. La situación se desbordaba, y cada segundo parecía un cuchillo afilado en el corazón. La calma quebrada por la llegada del extraño formó un frágil rompecabezas de emociones. Justo cuando el extraño iba a hablar de nuevo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Miguel. Era la voz de Rosa, la hermana de Leandro. Hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena, pero ahora irrumpió con un grito angustiado. Mirando a su hermano, con la mirada desbordada por una mezcla de enojo y desesperación, dijo: «Detente, Leandro, esto no es lo que piensas». En ese instante la revelación cayó como un rayo. Yo sé quién es este hombre», continuó Rosa, su voz temblorosa, «y lo que tiene mi hermano escondido». Camila se sintió mareada. Se sentía como si una tela de araña de engaños la hubiera atrapado. «¿Qué sabes?». La pregunta salió de sus labios sin que ella pudiera contenerse. «Leandro, no eres el hombre que todos creen. Llevas años viviendo de las sombras, haciendo cosas terribles para mantenernos a flote». La conmoción en el rostro de Leandro era evidente. «¿Qué? Cálmate, Rosa. No digas tonterías», gritó, pero su voz fue menos convincente. La mirada del extraño se convirtió en una escena de triunfo. Nada de esto sería posible sin sus oscuros secretos. Él sabe que las cosas no pueden seguir así. Camila sintió un escalofrío recorrerse todo su cuerpo. ¿Qué significaban esas palabras? La oscuridad parecía envolver todo a su alrededor. «¿Qué has hecho, Leandro?». La voz de Camila era solo un susurro, pero el impacto de las palabras resonó como un trueno. Leandro, claramente desbordado por la presión, buscó la mirada de su hermana, como si ella pudiera justificar su vida llena de secretos. Rosa, con valentía, continuó: «Hubo un negocio, algo turbio. Recuerda, la noche que se llevó a cabo. Hay más cosas involucradas aquí de lo que crees». Las revelaciones eran tiros que atravesaban el silencio. Camila tenía la sensación de que su vida se desmoronaba, pero la verdad aún se mantenía oculta. Daniel, viéndose atrapado entre las acusaciones y el miedo, dio un paso atrás. Su mirada se oscureció. «Lo que sea que hayas escuchado es una mentira», dijo, pero la inseguridad en su tono no pasó desapercibida. Camila se dio cuenta del sudor en su frente. «¿Qué más escondía?». «Basta», exclamó Daniel, interrumpiendo el torbellino de culpa y revelaciones. «No quiero más secretos». Pero su grito fue ahogado por un fuerte estruendo. Un disparo resonó en el aire, cortando la tensión, y todos se quedaron paralizados. El extraño cayó al suelo, su cuerpo inerte en el césped. La confusión se desató. «¿Qué ha pasado?», gritó Camila, pero su voz se perdió en el caos. Miguel, asustado, buscó a su madre, mientras la gente a su alrededor empezaba a gritar. Daniel se lanzó hacia el extraño, su rostro pálido. «No, no puede estar pasando esto». Las manos de Camila temblaban mientras miraba a su marido, buscando respuestas en su rostro, pero la desesperación rebosaba. «¿Quién ha hecho esto?». El pánico comenzaba a llenar su pecho, y el futuro se sentía más incierto que nunca. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera equivocada. A lo lejos,
una figura familiar emergía del caos. Era un hombre alto, con una apariencia sombría, que se acercaba con determinación. ¿De verdad creían que se librarían de esto? Su voz resonaba como un eco de advertencia. Camila sintió como su corazón se detuvo. ¿Quién era ese hombre? En ese momento todo se oscureció. La imagen del extraño caído se desvaneció, y la revelación se adhirió a las sombras, como si todo fuera parte de un plan maestro. La atmósfera se espesó, y Camila, sintiendo un nudo en la garganta, comprendió que la verdad se había convertido en un laberinto del que no habrá salida. ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras? La angustia llenó el aire, dejando a todos con más preguntas que respuestas, mientras su realidad se desmoronaba alrededor de ellos. El jardín del parque se volvió un caos. Las sombras se alargaban con la luz del atardecer, ocultando el horror que ocurría en el centro. Camila, paralizada, sintió que la realidad se desmoronaba. Daniel miró el cuerpo del extraño en el suelo y su rostro se tornó pálido. «No, no puede ser», gritó, ya en un estado de shock total. Mientras Camila intentaba comprender la escena, escuchó un susurro, un roce casi imperceptible que viajaba entre el miedo de la multitud. «¡Mamá!». Era Miguel, su voz pequeña y asustada, buscando a su madre entre la confusión. Ella le vio, su rostro brillando entre la multitud, el pánico reflejándose en sus ojos. «¡Miguel, ven aquí!». La urgencia en su voz atravesó el caos. Miguel corrió hacia ella, y Camila lo abrazó, sintiendo que su pequeño era lo único que le daba fuerza en ese instante. De pronto, una figura emergió de la confusión, una mujer que se acercó a paso firme. Era Rosa, la hermana de Leandro. Su mirada era intensa. «¡Tú!», gritó, señalando a Daniel. «¡Tú eres el responsable de todo esto!». Las palabras fueron un golpe en el pecho de Camila. ¿De qué estaba hablando? Daniel la miró, la incredulidad transformándose en temor. «Rosa, no digas eso. Es cierto, todos ustedes están envueltos en este drama, sin entender la verdad», continuó Rosa, su voz resonando con una mezcla de rabia y determinación. «El hombre que cayó era solo un peón en este juego. La verdadera cuestión es que hay alguien más detrás de todo esto». Camila se sintió mareada. Todo lo que sabía, todo lo que creía, se estaba desmoronando. En ese momento, la figura sombría que había emergido del caos avanzó hacia ellos. Era un hombre que parecía tener respuestas. Se detuvo frente a Daniel, su mirada fiera. «Lo sabes, Daniel, el secreto que guardaste tan celosamente está a punto de salir a la luz». El ambiente se volvió denso, y cada palabra del extraño era un clavo en el ataúd de la confusión. «Tú no estás solo en esto. Tu pasado no está enterrado. Nunca lo estuvo». Cada acorde de su voz parecía resonar en el aire, alimentando los temores de todos. «¿De qué hablas?», Daniel replicó, su voz tambaleándose entre la incredulidad y el temor palpable. Su espalda recta, la actitud desafiante, estaba comenzando a flaquear. «Ese negocio, esa noche, tú y yo lo sabemos. Y ahora aquí estamos. ¿No es irónico?». El extraño sonrió, un gesto frío. «Todo comienza a salir a la superficie. Alguien vino a reclamar lo que le pertenece. Así que deberías prepararte, porque esto apenas empieza». Las palabras colisionaron en la atmósfera como un trueno. Camila sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué secreto ocultaba Daniel? Su corazón se agachó, el miedo tomando forma. «¿Qué estás diciendo?». La pregunta salió entrecortada, cada sílaba temblando con terror. El extraño dio un paso al frente, su voz sonando más grave. «Todo lo que tienes,
Lo que amas se desvanecerá si no hablan la verdad ahora. Todos ustedes están relacionados con un pasado oscuro que ni imaginan. ¡Basta!, Daniel gritó. Sus ojos se llenaron de desesperación. El dolor y la confusión danzaban en su mirada. «No sé de qué hablas. Tú no tienes poder aquí». Pero el hombre sonrió nuevamente. «Más seguro. ¿No tienes poder? Estás en el centro de un juego que no comprendes». Camila se quedó quieta. Todos alrededor de ella murmuraban, inquietos, llenos de temor. ¿Qué secretos se escondían? ¿Qué conexión había entre todos ellos? Y entonces, en un giro repentino, el extraño hizo algo inesperado. Se giró, apuntando con una pistola hacia Daniel. Solo un disparo y todo esto termina. El mundo de Camila se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza y un frío glacial recorrió su columna. Se les heló a todos. La mirada desafiante del extraño retumbaba, y ella se dio cuenta de que nadie estaba a salvo. «¿Qué acabas de hacer?», murmuró Camila, temiendo la respuesta. La tensión era abrumadora. En ese instante de incertidumbre, comprendió que la verdad no solo cambiaría lo que sabían, sino que también podría destruirlos a todos. La atmósfera era eléctrica, cargada de un peligro inminente, dejándolos a todos al borde del abismo. ¿Qué sucedería en este juego mortal de secretos y traiciones? ¿Acaso el pasado los alcanzaría, destruyendo todo lo que creían seguro? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de una verdad aún no revelada. El jardín del parque se volvió un caos. Las sombras se alargaban con la luz del atardecer, ocultando el horror que ocurría en el centro. Camila, paralizada, sintió que la realidad se desmoronaba. Daniel miró el cuerpo del extraño en el suelo, y su rostro se tornó pálido. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, ya en un estado de shock total. Mientras los murmullos de la multitud comenzaban a crecer, Rosa corrió hacia ellos, sus ojos reflejando el horror y la urgencia. «Él no puede estar muerto. Nadie disparó. No puede ser». La confusión reinaba y la mirada de Rosa se encontraba entre el desespero y la rabia. Pero algo en su tono empezaba a cambiar. Camila, confundida, se acercó a Daniel, quien observaba, temblando de miedo. «¿Qué está pasando?». Las palabras apenas podían salir de su boca. Su corazón latía y la incertidumbre se hacía cada vez más pesada. De repente el extraño, cerca de la muerte, aún con la pistola en la mano, murmuró algo. «No es lo que piensas», logró articular, con un hilo de voz que apenas resonó. Camila se acercó, con la mirada fija en ese hombre que se desplomaba. «¿Qué quieres decir?». El tiempo pareció detenerse. Todos se quedaron mirando. De pronto, sus ojos se abrieron, como si un rayo de luz hubiera cruzado su mente. «La verdad está escondida en el pasado. Todo lo que creías saber es una mentira». Su voz se apagó lentamente, pero su mirada era intensa, como si supiera más de lo que estaban dispuestos a escuchar. «¡Cálmense todos!», gritó Daniel, alzando la voz, intentando retomar el control. «Necesitamos ayuda. Hay que llamar a una ambulancia». Sin embargo, a medida que cada uno luchaba con el caos que se desataba a su alrededor, la figura del extraño pareció desvanecerse ante ellos, como si algo oscuro estuviera surgiendo de sus palabras. «Yo no sé de qué hablas», gritó Leandro, su rostro lleno de ira y confusión, mientras trataba de acercarse. Pero el extraño, en el último suspiro, soltó una frase que los paralizó a todos.
La clave está en su archivo. Y en la noche del traspaso, y con una sonrisa tenue, cerró los ojos. El silencio se instaló, lleno de preguntas. Camila sentía la presión en su pecho. ¿Qué archivo? ¿Qué traspaso? Todo parecía un rompecabezas desarticulado, y su mente daba vueltas, tratando de recuperar las piezas perdidas. ¿De qué archivo habla?, preguntó, aunque su voz era un susurro. La noche oscura que escondía la verdad parecía acercarse. Fue entonces cuando la sombra que había emergido del caos se acercó. «Veo que no se dan cuenta del peligro que han desatado», dijo el extraño con una sonrisa fría. No solo él buscaba respuestas, sino también yo. Su vida está conectada a otra historia de traición y dolor. Con cada palabra, un nuevo peso estaba a punto de caer sobre ellos. Camila miró a Daniel, quien ya no parecía el mismo. «Daniel, ¿qué sabes de esto?». La pregunta le salió del corazón. El miedo y la desesperación se apresuraron en su pecho. «Nada, no sé de qué están hablando», replicó él, aunque su voz temblaba. Justo cuando el ambiente estaba cargado de tensión, el cielo se oscureció con nubes de tormenta que aparecieron de la nada. La atmósfera se volvió densa y cargada de electricidad, como si la naturaleza misma estuviese presenciando el terror que se desencadenaba. Justo cuando el silencio se hacía abrumador, un grito desgarrador resonó a través del parque. Miguel, el pequeño, apareció al borde del caos, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. «¡Mamá!», gritó, pero el horror en su voz era palpable. En su pequeño brazo sostenía un objeto brillante, un pendrive que había caído del bolsillo del extraño. «¡Mira lo que encontré!». Los ojos de todos se trasladaron al artefacto. «¡No, Miguel! ¡Suéltalo!», gritó Camila, corriendo hacia él. Pero fue demasiado tarde. Miguel, con su inocencia intacta, alzó el pendrive en el aire. El súbito sonido de una explosión retumbó, encendiendo el terror que llenaba el lugar. Fue como si la tierra temblara bajo sus pies y el caos se desatara de un modo alienante. Lo último que vio Camila fue la sonrisa rota de Daniel, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, y la revelación de secretos oscuros sobre su vida y la de Leandro empezaban a erguirse como sombras amenazantes. La oscuridad se apoderó de todo. Cercana a tales secretos, Camila supo que nunca estaría preparada para lo que vendría a continuación. ¿Quién era realmente Daniel y qué crímenes había cometido para que el pasado volviera a atormentarlos? El eco de esas preguntas resonaba en su mente, dejando un vacío aterrador. El caos en el parque era palpable. La multitud murmuraba y el miedo se extendía como una sombra oscura. Camila sostuvo a Miguel con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba al lado del traqueteo vibrante de la tensión. El extraño, tendido en el suelo, ya no era más que un eco de lo que había sido, pero sus palabras resonaban en su mente como un latido deteriorado. La verdad está escondida en el pasado. La promesa de revelaciones acechantes flotaba en el aire. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre crecía. ¿Qué archivo? ¿Qué traspaso? La desesperación ahogó la voz de Camila. ¿Qué sabes, Daniel?, exigió, buscando respuestas en los ojos de su esposo, pero encontró solo confusión. Sin embargo, la mirada destellante de Rosa se posó sobre ellos. ¿No te das cuenta, Camila? Este es solo el principio. Las palabras de Rosa eran como un fuego que avivaba el caos. El hombre que murió no fue solo un peón, era un testigo. Y tú, Daniel, lo sabías. La revelación dio un giro a la atmósfera. Todos se quedaron en silencio. Los murmullos cayeron.
y el mundo exterior se desvaneció. Daniel intentó defenderse, pero se le atragantaron las palabras. «¡Oh, no! ¡No puedo ser el culpable!», gritó. Su voz se quebró y Camila sintió el pánico reverberando en su pecho. El pánico de su esposo se transformó en una turbulencia, como si todo su mundo estuviera a punto de desmoronarse. En un instante, un rayo de luz atravesó el cielo gris y todo sucedió. Un estruendo resonó, como el trueno retumbando en la distancia. Ante sus ojos, el cielo se abrió y una sombra oscura emergió. Una explosión, un destello de luz. Fue un instante que pareció durar una eternidad. Camila no pudo mover un músculo. Miguel gritó, aterrorizado, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Una nube de polvo y suciedad fue seguida de un grito desgarrador. «¡Ah! ¿Qué está pasando? El caos se desató. Alguien gritó desde atrás. ¡La bomba! ¡Cuidado!». Miles de ojos buscaban refugio entre la confusión. Camila, cegada por el pánico, apretó a Miguel contra su pecho. Pasaron los segundos, pero el tiempo se sentía eterno. El polvo se asentó, y allí, en medio del horror, estaba ella, una mujer que apareció como un fantasma entre la multitud. Su rostro era familiar, pero sus intenciones eran desconocidas. «Soy yo, Ana», dijo. Su voz era un susurro helado. La confusión se adueñó del ambiente. Nadie esperaba verla. «¡Ana!». La sorpresa de Daniel era palpable. Camila miró a su esposo, sintiendo que se caía atrapada en un embrollo de secretos y traiciones. ¿Quién era Ana? «Nadie debería estar aquí», continuó ella, mirando hacia el cuerpo en el suelo. Estaba claro que no podías escapar de este momento. La palabra escape pareció reverberar en el aire, llenando a todos con un helado escalofrío. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Camila, desconcertada. Prometía ser devastadora. «Daniel, todo esto está conectado. Tu pasado, lo que hiciste, ha vuelto. Hay más en juego de lo que imaginas». Los ojos de Daniel se abrieron, llenos de terror. En ese instante, Ana sonrió, pero no había nada de bondad en su mirada. «No soy la única que sabe. Hay más personas involucradas, más secretos. Y no te será fácil salir de esto». Camila sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué había hecho Daniel? ¿Qué le había ocultado? El pánico se transformó en desesperación. El cielo se oscureció, y en un susurro, la verdad parecía disolverse en la niebla. Ana extendió su mano hacia Daniel, como si reclamara algo que le pertenecía. «Ahora es el momento de que lo admitas. No puedes seguir escondiéndote más». El tiempo estaba a punto de colapsar. Camila comprendió que lo que había comenzado como un amor entre dos mundos distintos se estaba convirtiendo en un laberinto de traición y dolor. «¿Eres la causa de todo esto?». La voz de Camila tembló entre la desesperación y la rabia. Los ojos de todos se centraron en Daniel, quien parecía estar al borde del colapso, desgarrado entre el horror de su realidad y la culpa que lo había seguido. La multitud se agitaba, murmurando, y la verdad no solo era un secreto oscuro, sino también una bomba a punto de estallar. «Daniel, ¿quién es ella realmente?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco. Las palabras desgarraron el entorno. Todos contuvieron la respiración, y el horror estaba a punto de revelarse. La mirada de Camila se llenó de terror. Un nudo se formó en su pecho. «Tienes que responder». La voz de Ana sonó, firme y aterradora. El mundo de Camila parecía desmoronarse. Un vaivén de emociones. Apenas podía respirar.
que estaba a punto de sacudir sus vidas de nuevo. La revelación estaba a un susurro de distancia, y en ese preciso momento supo que nada sería igual. ¿Quién era Ana realmente y qué papel jugaba en la vida de Daniel? La verdad crujió en el aire, y cada segundo era un paso más hacia un abismo oscuro que nadie había anticipado. La tensión en el parque se podía cortar con un cuchillo. Camila sentía el frío de la ansiedad en sus huesos mientras miraba a Daniel, buscando respuestas en sus ojos. Todo lo que habían construido, cada sonrisa compartida, cada momento delicioso con Miguel, parecía desmoronarse con cada palabra de Ana. ¿Quién era ella realmente? Daniel, musitó Camila, su voz apenas un susurro. En ese momento, el rostro de Daniel pasó de la incredulidad a una palidez aterradora. No, no, no puede ser. Su voz tembló. Ana sonrió, pero no había calor en su expresión. Más bien, era una sonrisa fría, calculadora. ¿Ves? Ha llegado el momento de que todos se enfrenten a la verdad. Daniel sabe más de lo que ha dicho. Las palabras de Ana resonaron en el aire, como un eco amplificado que parecía no tener fin. De repente, un grito desgarrador interrumpió la conversación. ¡Miguel! Camila giró la cabeza. El pequeño, todavía sosteniendo el pendrive que había encontrado, había caído al suelo, rodeado por una nube de polvo. La multitud se agitó. ¡Mamá, ayúdame! Miguel llamaba, su voz llena de terror. Camila saltó hacia él, el corazón en la garganta. Pero antes de que pudiera llegar, un destello brilló a su lado. Era el misterioso desconocido, el hombre que había aparecido junto a Ana. En un movimiento rápido, se acercó a Miguel. «Déjalo en paz», gritó Daniel. Pero sus palabras no llegaron a tiempo. El extraño tomó el pendrive y en un instante lo arrojó hacia el aire. «¡No!», gritaron todos al unísono. Camila sentía que el mundo se desmoronaba. La escena se congeló. El pendrive giraba en el aire como si estuviera a punto de liberar una verdad olvidada. Cuando cayó al suelo, un destello brilló y de repente una serie de fotos comenzaron a proyectarse como sombras en el aire. Todos se quedaron en silencio, paralizados por la imagen. Eran fotos de Daniel, pero no solo eso. Había imágenes de él con hombres de aspecto oscuro, en tratos clandestinos, sonriendo mientras firmaban papeles. Camila se sintió como si el aire se le escapara. ¿Qué es esto?», respiró. La incredulidad se convirtió en horror. El rostro de Daniel se distorsionó en una mezcla de miedo y rabia. «No, esto es un montaje», gritó, pero su voz carecía de convicción. «No pueden esconder la verdad para siempre», exclamó Ana, mirando a Daniel como si estuviese a punto de desmoronarse. «¿No es así, amigo? La noche del traspaso fue un punto de inflexión y nadie lo sabía. O quizás todos lo sabían, menos Camila. Una brecha de incredulidad se formó entre ellos. Entonces, sin previo aviso, el extraño comenzó a avanzar hacia Daniel, su rostro enardecido. «Todo esto tiene que ver contigo. Te creíste intocable, hasta que ahora». Cada palabra era como una cuchillada, haciendo que el pánico crecía a medida que las repercusiones se desataban. «¡Eso no es cierto!». Daniel retrocedió sintiendo que el pánico lo invadía, pero un giro más impactante sucedió. Ana, sintiendo la tensión en el aire, reveló su verdadera intención. «Yo estaba aquí para ayudarte, Daniel, hasta que supe que habías traicionado a la persona que amabas». «Dinis», pronunció el nombre entre dientes, como si fuera un veneno. «¿Dinis?», preguntó Camila.
confundida. El corazón le latía con fuerza. Él es tu hermano, Daniel, el que creías haber perdido. Estás involucrado en su desaparición. El estallido de Ana llenó el aire de asombro. Las palabras golpearon como un trueno. Todo lo que creían saber se sacudió en su lugar. Las mentes se giraban, las conexiones se iluminaban, dejando a todos tambaleándose entre el horror y la revelación. «Miente», Daniel dijo, pero su voz sabía que las palabras estaban llenas de desesperación. Camila se miró a sí misma, aturdida. ¿Quién era realmente el hombre que tenía a su lado? Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un disparo resonó en el aire, seguido de un grito ahogado. La multitud quedó paralizada. Miguel cayó al suelo. Un grito desgarrador llenó el ambiente. «¡Mamá!». Camila sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué había sucedido realmente? ¿A quién habían perdido en medio de todo esto? La historia de amor convertido en pesadilla se tornó más oscura y peligrosa que nunca. Así, el caos reinó y el misterio de sus vidas continuó sin resolverse, mientras los ecos de la verdad y la traición retumbaban, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? El caos en el parque era palpable. La multitud se agolpaba. Los murmullos crecían como una tormenta. Camila sintió un frío helado en su pecho. Las imágenes del pendrive brillaban en su mente. Cada foto mostraba una parte oscura de la vida de Daniel que nunca había visto. Y ahora, un disparo resonante había marcado el aire. Su hijo Miguel había caído. «¡No! ¡No, no!», gritó corriendo hacia él, con el corazón latiendo en la garganta, temiendo lo peor. Mientras ella se apresuraba, los rostros de la multitud se torcían en horror. «¡Mamá, ayúdame!», Miguel sollozaba. Sus pequeñas manos temblaban. Camila lo abracé con fuerza, sintiendo su pálor, su vida entre sus brazos. «Todo estará bien, cariño». Pero a medida que lo sostenía, el pánico creció más dentro de ella. Un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. En medio del tumulto, Ana se acercaba, y su mirada, fría y calculadora, no la dejaba en paz. «Esto no es solo un accidente, Camila», dijo. Su voz era un susurro que retumbaba en su mente. «Daniel debe enfrentar su pasado. Y tú no estás a salvo». La forma en que lo decía, con esa certeza, hacía que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. ¿Qué significaba eso? Daniel estaba paralizado, sus ojos fijos en el extraño caído. «No puede ser. Todo es un error». Su voz estaba quebrada, pero el miedo se veía claramente en su rostro. Camila, sintiendo la confusión a su alrededor, se dio vuelta hacia Ana. «¿Qué sabes de él? ¿Quién eres realmente?» «Soy la clave de todo esto», respondió Ana, con un tono gélido. «O condenarte para siempre». Sus palabras sonaron como un eco lejano, y el tiempo pareció detenerse. Pero justo en ese momento algo inesperado ocurrió. Un ruido ensordecedor llenó el aire. La tierra tembló, y de repente el cielo se oscureció por una sombra monstruosa. Una figura emergió del caos. Su presencia era aterradora. Camila miró hacia arriba con horror y vio a un hombre imponente. Su mirada era afilada como un cuchillo, y de su mano colgaba un objeto brillante que destellaba como una amenaza. «Daniel Moreira», exclamó el hombre con voz profunda. «Hemos venido por ti». A medida que se acercaba, el aire se volvió denso, corto de aliento. Camila sintió que sus piernas se debilitaban. La desesperación se apoderaba de ella. Daniel retrocedió unos pasos. Su expresión era de terror absoluto. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», balbuceó,
jadeando. Soy parte de lo que abandonaste, y he venido a reclamar lo que es mío, gritó el hombre. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Las palabras resonaban en el aire como un canto fúnebre. Cada persona se quedó inmóvil, asimilando el impacto de la verdad que se revelaba. Ana, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que llegaría el momento. La verdad siempre encuentra su camino. Camila se sintió atrapada entre las revelaciones y los secretos. La relación que había mantenido con Daniel ahora se sentía como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. «Dinis», murmuró Camila, recordando ese nombre que resonaba en el aire, la conexión que parecía unir a todos. ¿Era este el hermano perdido de Daniel? El corazón le latía con fuerza, sintiendo que estaba al borde de un abismo. La historia comenzaba a enlazarse de maneras que jamás había imaginado. La multitud contenía la respiración. El hombre se acercó más, su figura amenazante oscureciendo el cielo. Tu pasado no se olvida, Daniel. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Cada palabra era un golpe que resonaba en el pecho de Camila. Mientras todo esto sucedía, el susurro helado de Ana se convirtió en un eco. La revelación de la conexión con Dinis, las fotos en el pendrive, el disparo que aún resonaba. Todo se sentía como un juego de dominó que estaba a punto de caer. «No puedo estar aquí. No puedo con esto», gritó Daniel. Pero el hombre le cortó el paso. «Es demasiado tarde para huir», dijo. «Tu vida, tu familia, todo lo que has construido está bajo la sombra de la verdad que has ocultado». Un giro de viento helado sopló, trayendo consigo un aire de caos y desenfreno. Camila se aferró a Miguel aún más fuerte, sintiendo que el cielo se caía sobre su cabeza. Las palabras del extraño resonaron como truenos. La historia de amor que había creído vivir ahora parecía un espejismo, y el terror a su alrededor la sumergió en la incertidumbre. ¿Qué secretos se escondían tras la sombra de Daniel? ¿Qué vendría después de esta ola de revelaciones? Camila miró a su alrededor buscando respuestas, pero solo encontró caras confundidas y oscuras. Mientras el gélido silencio caía nuevamente, se dio cuenta de que su mundo jamás sería el mismo. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Y qué vendría después? La necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que nunca. El aire en el parque estaba tenso. Camila sostenía a Miguel cerca de su pecho, sintiendo cómo su pequeño temblaba de miedo. Las revelaciones se habían desatado como un torbellino, y frente a ellos el rostro de Daniel estaba pálido, atrapado entre la desesperación y la confusión. «No estoy involucrado en nada», gritó, pero su voz sonaba quebrada, como si no pudiera convencerse a sí mismo. El hombre imponente que había aparecido, con su presencia amenazante, seguía enfocado en Daniel. «Tu pasado te ha alcanzado. Es hora de que enfrentes las consecuencias». Camila sintió una opresión en su pecho, como si las palabras de este desconocido estrangularan su esperanza. Ana se acercó más. Su mirada era impasible. «Las decisiones que tomaste hace años han tenido ramificaciones más allá de tu entendimiento. Dinis no está aquí solo por coincidencia. Los murmullos de la multitud se intensificaban. Eran ecos de sorpresa y horror». Camila miró a Daniel, buscando la verdad en sus ojos, el mismo hombre que había amado con tanta entrega. «Dime la verdad. ¿Qué hiciste?» La presión era abrumadora. Daniel bajó la cabeza, incapaz de sostenerla. «Si supieras...» «Yo», comenzó, pero las palabras se atoraban en su garganta. Miguel lo miró con ojos llenos de inocencia.
y ese pequeño gesto hizo que la indignación de Camila se transformara en desesperación. «Tienes que protegerlo, Daniel. No podemos perderlo». El eco de su voz llenó el aire, pero el miedo a lo desconocido era más fuerte. El hombre imponente continuaba acercándose, dejando claro que ya no había escapatoria. «¡Basta! No puedo más con esta locura», gritó Daniel, y de repente todo pareció suceder en cámara lenta. El desconocido avanzó, pero un ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un coche negro apareció, frenando bruscamente. La puerta se abrió y una figura familiar salió disparada. «¿Qué está pasando aquí?». Era la voz de Rosa, la hermana de Leandro, con una determinación que sorprendió a todos. «Rosa, apártate», gritó Camila, sabiendo que el caos estaba a punto de estallar de nuevo. Pero ella no se movió. «No voy a dejar que esto termine mal», dijo acercándose al desconocido. «No puedes seguir jugando con sus vidas. La verdad está a punto de salir a la luz». «¿Qué verdad?», preguntó Daniel, su voz resonando en un susurro. Miró a su hermano y luego a Camila. «La verdad que todos temen. La verdad que Daniel intentó ocultar. Que Dinis no es solo su hermano, sino también parte de algo más grande». Camila sintió que le faltaba el aire. Las piezas ahora parecían estar encajando, pero era un rompecabezas desgarrador. El hombre imponente miró a Rosa interesado. «¿Sabías todo esto? La familia se ha desmoronado por mentiras». Los ojos de los presentes se llenaron de asombro. La atmósfera se volvió pesada, y Camila sintió que la verdad, aunque dolorosa, era su única salida. «Daniel, díselo. ¿Qué pasó con Dinis?». La pregunta hirió más que cualquier disparo. «Por favor», rogó Camila, sintiendo las lágrimas resbalarle por las mejillas. Él se involucra en un negocio oscuro. Intenté protegerlo». «No quería que tú te involucraras», confesó Daniel, su voz temblando. Los murmullos crecieron como un río desbordado. «No puedo perdonarte por esto», dijo angustiada. El dolor y la traición la inundaban. La verdad estaba flotando y algo dentro de Camila se rompió. «No hay vuelta atrás, Daniel. Este secreto nos ha hecho daño a todos». Rosa asintió, su mirada, pero ya no llena de rabia, sino de compasión. El hombre imponente, viendo el cambio en la dinámica, sonrió levemente. «Puede que haya un camino hacia la redención, pero dependerá de cada uno de ustedes». Cada palabra traía cierta esperanza. «Pero tenemos que actuar rápido», continuó profundamente. «Si siguen huyendo de la verdad, jamás estarán a salvo». Camila sabía que el futuro seguía incierto, pero una chispa de esperanza iluminó su corazón. Juntos podrían enfrentar lo que viniera. La multitud comenzaba a disiparse, las señales de entendimiento asomaban entre todos. «No vamos a dejar que el pasado decida nuestro futuro», afirmó Rosa. Los ojos de Miguel buscaban confianza en la expresión de su madre, y con un profundo suspiro, ella lo abrazó, sintiendo el calor en su corazón. Justo cuando todo parecía calmarse, un nuevo sonido rompió la paz. Una notificación en el teléfono de Camila. Un mensaje que decía: «La historia de tu familia no ha terminado. Prepárense para más revelaciones». El miedo regresó, pero esta vez había una determinación renovada. «La lucha aún no terminó. Debemos continuar luchando. No podemos detenernos aquí», clamó Camila. Y en ese instante lo supieron. La verdad estaba cerca, y ellos no se rendirían. Antes de que el sol se ocultara, Daniel tomó la mano de Camila. Sabía que la vida sería diferente, llena de nuevos desafíos, pero estaba listo para enfrentar todo por su familia. «Lo haremos juntos», prometió. La incertidumbre flotó en el aire.
Muchos secretos aún por desentrañar, promesas que hacer, y el futuro era un lienzo en blanco. La vida nunca sería como antes, pero la esperanza brotaba con fuerza. Si quieres saber cómo continuarán estas intrigantes historias, aquí está el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este emocionante final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro de la historia está en tus